Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al Banquillo, gracias por estar con nosotros. Seguimos revisando la situación económica de nuestro país con la participación de especialistas, con profesionales que nos den luces de cómo enfrentar la situación compleja que vivimos en materia financiera y económica en la nación. Nos acompaña el señor presidente del Colegio Hondureño de Economistas, el licenciado Elmis Cárdenas. Gracias por estar con nosotros. Quiero empezar con números dentro del colegio. ¿Cuántos economistas tenemos en el país? Doctor, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gracias a usted por permitirme, por invitarme a su programa. Nosotros estimamos que a nivel del país habrán unos cerca de 3.000 economistas que se han graduado. De estos, más o menos como 1.800 es el número de colegiados que hay. Algunos de esos han fallecido, obviamente. Y más o menos como 600 activos son los que permanecemos en el colegio, los que le estamos dando vida. ¿Hay poca oportunidad para los economistas actualmente en el mercado o al contrario, en los últimos tiempos de pandemia se ha requerido más de la profesión de ustedes para la orientación, para la guía en tiempos difíciles de la humanidad? Mire que yo me remontaría unos años atrás, en realidad cuando se abrió la Facultad de Economía y surgieron carreras como Mercadotecnia, Banca y Finanzas y varios otros, la carrera de Economía había caído, llegó a tener cerca de 400 estudiantes. Ahora ya estamos otra vez cerca de 1.000 porque sentimos que ahora el mercado ha encontrado en los economistas una buena materia prima, una buena visión y ahora los están requiriendo más. Definitivamente en tiempos de crisis, cuando hay que hacer análisis de datos, hay que hacer proyecciones a veces, sí es valioso el aporte que pueden dar los economistas. ¿Y se está formando la cantidad de economistas necesarios en el país, licenciado Cárdenas, o habrá que hacer una transformación en la academia para motivar más a los jóvenes, sobre todo a jóvenes, para que ingresen a profesionalizarse en esta área? Porque parece que los números siguen siendo un gran tabú para los estudios superiores en Honduras. Sí, y siento que sí hay bastante campo para los economistas. Definitivamente ahora se está abriendo la perspectiva. Digamos, por ejemplo, ahora los bancos están demandando más economistas. Ahora han admitido a jóvenes estudiantes de últimos años a su práctica profesional y terminan después quedándose, terminan demandando más. También ahora hay un mercado con ONGs, también con alcaldías municipales, con gobiernos locales, y yo creo que hay mucho espacio todavía para economistas. Yo creo que se ha ido quitando un poco aquella visión casi estereotipada que los economistas eran más para Secretaría de Finanzas con política fiscal o para Banco Central con política monetaria. Ahora incluso en estudios independientes hay un poco más espacio para los economistas. Es decir, estamos ante una profesión que sí ofrece oportunidad en el mercado en tiempos de que tenemos muchas aspiraciones laborales en Honduras. Sí, definitivamente. Bueno, en tiempos de pandemia, recordemos que realmente la economía cayó y posiblemente muchos economistas también incluso pudieran estar en desempleo, digamos, eso no lo podemos negar. Pero sí, el campo de la economía se va abriendo bastante. Ahora, en la facultad lo que estamos pensando es cómo ir verticalizando para ir teniendo maestrías y doctorados dentro del país para abrir todavía un poco más el abanico de opciones ya de especializaciones para economistas. ¿Cómo ha sido la experiencia, usted que es catedrático a nivel superior, en esta modalidad en línea? ¿Ya están totalmente adaptados? ¿Estos vino y se quedó, aunque en un futuro, licenciado Cárdenas, volvamos a la clase presencial? ¿Ya esta es una opción
que vivirá. Sí, sí. Nosotros en la universidad, en la Autónoma, ya habíamos iniciado con algunas capacitaciones sobre estos temas virtuales con algunos cursos, pero no estábamos totalmente vinculados, digamos, con todas las competencias para eso. A raíz de la pandemia nos tocó sobre la marcha un poco, también la Dirección de Tecnología de la Universidad hizo esfuerzos en capacitarnos para ir pasando los cursos hacia esta realidad y creo que se ha asimilado bastante. Digamos. Tenemos generalmente combinaciones de sesiones sincrónicas y los trabajos independientes que los suben en líneas al campus virtual de la universidad. Yo siento que ha sido bonita la experiencia. El otro componente es que yo siento que sí va a quedarse de alguna manera. Recordemos que ahora en el término de educación tenemos más una visión constructivista en el sentido de que los estudiantes adquieren conocimiento más por sí mismos. Cuando llamamos conocimiento significativo es que combinan la nueva información con la información que ya tienen, sus propias experiencias y así van formando conocimiento. Entonces ahora que tengan capacidad de buscar información, de gestionar información, de hacer trabajos en grupo por su propia cuenta, ya son competencias que nos exige el mercado y eso requiere bastante tiempo independiente de trabajo de búsqueda de información, de investigación y para eso es válido, interesante la combinación de, pueden ser clases presenciales, pero también estos trabajos en línea yo creo que van a continuar. Desafortunadamente, también a nivel superior tenemos la otra dificultad de que hay mucha gente que no tiene el acceso a todas las facilidades de comunicación. Entonces, la matrícula de la universidad también cayó durante la pandemia. Se ha venido recuperando, pero sabemos que todavía hay una buena parte de estudiantes que han tenido dificultades para adaptarse a esta modalidad. Bueno, y este es un fenómeno interesante que tiene que ver también con economía, que hoy usted nos lo refleja, que no es cierto que porque se trata de estudio superior es que todo fue miel sobre hojuelas. Al contrario, ahí también se sufre ese impacto, no en la escala que se vive en la educación primaria, que no está la conectividad al día para todos. Hay dificultades financieras a nivel de los estudiantes y los mismos docentes. Sí, de hecho la universidad es un reflejo de lo que pasa en la sociedad, digamos, y hay de todo ahí. Recordemos que también muchos estudiantes, aprovechando esta modalidad en línea ahora, muchos para disminuir costos han tenido que muchos regresarse a sus pueblos también, y ahí también hay problemas de conectividad, entonces hay problemas de la misma problema de acceso que podemos tener en nivel medio, por ejemplo, también lo experimentan ellos. Hay muchos en algunas horas que se les hace difícil conectarse o a la hora de los exámenes, pues, también pueden haber algunos problemitas adicionales, pero eso es la realidad nacional, ¿no? Según las estadísticas del INE, solamente un 39% de los hogares tenían acceso a Internet, aunque más del 90% tienen teléfonos celulares independientes, pero acceso a Internet es menos el Aquí acceso. es donde se presenta el gran reclamo al Estado como tal, con respuestas efectivas para que esa conectividad hubiese funcionado en un tiempo de pandemia, que hubiese contribuido a no tener datos bajos realmente si los comparamos con relación a Centroamérica en el tema de la enseñanza virtual, muy bajos. Sí, y el impacto en educación realmente ha sido fuerte. Los expertos estiman que realmente habremos retrocedido todavía unos 2 años en términos de calidad de educación sobre lo que ya traíamos, que de por sí venía con rezagos. Y si ya teníamos 900,000 niños fuera del sistema educativo, yo creo que se agregaron unos 300,000 ahora con la pandemia, o sea que andamos como 1.2, 1.3 millones de lo que conocemos como ninis, que ni estudian ni trabajan, y algunos de esos están con expectativa de emigrar del país tal vez, pero sí se ha agravado un poco el problema. ¿Han logrado medir o por lo menos aproximar estudios, licenciado Cárdenas, del impacto económico que nos va a generar este atraso en la educación? Hay quienes hablan de 3 años, otros van más allá y nos dicen que el retroceso es de 1 década. ¿Eso qué nos puede generar en términos de dinámica económica en el país?
Bueno, ahora todavía están saliendo los datos, digamos, todavía no tenemos concretos, mediciones. Entiendo que el Observatorio de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán ha estado haciendo algunos estudios con la información que tiene, pero igual, mientras los estudiantes no se sometan a evaluaciones o a pruebas más concretas, va a ser difícil medirlo. Pero sí se habla de un retroceso por lo menos de 2 años en comparación a lo que teníamos, que en relación al resto de países, particularmente Costa Rica, representa muchos más años de atraso. Y eso se va a reflejar en el momento en que estos estudiantes se integren al mercado de trabajo, digamos. Entonces, lo que nos hace es bajar la calidad de la fuerza laboral y disminuir la productividad general y hacer más difícil el crecimiento con mayor dinamismo de la economía. Es decir, nos implica porcentajes de crecimiento bajos a futuro. Muy bien, está con nosotros el presidente del Colegio Hondureño de Economistas, Elmis Cárdenas. Una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo. Esta noche está con nosotros el presidente del Colegio Hondureño de Economistas, don Elmis Cárdenas. Entrando ya en materia, ¿cómo observan este fenómeno de la economía informal? Esa es la tendencia que está marcando gran parte del mercado en este primer semestre del año. Sí, de hecho, la economía hondureña siempre ha estado dominada por el sector informal. Se estima que, bueno, los estudios del Banco Mundial hablan de que entre el 55 a 70% de la fuerza laboral se desempeña en el sector informal. Algunos sectores hablaban un poquito más del 70%. Y esto con la pandemia, incluso se habla de que subió un 10%, o sea que 75 o cerca del 80% de la fuerza laboral está radicada en el sector informal, y eso puede ampararse que la economía está basada en este sector. Para efectos de fuerza de trabajo, esto significa empleos precarios, muchos de ellos ganando el salario mínimo o menos del salario mínimo. No tienen registro en el Instituto de Seguridad Social, o sea, no tienen acceso a servicios de salud, lejos de la vacunación que está haciendo el Seguro Social ahora, por ejemplo. Eso va a retardar más su reincorporación en actividades productivas, y esto nos mantiene de nuevo con bajas posibilidades de crecimiento, porque siendo trabajos precarios son de baja productividad y no requieren grandes competencias. Lo que sí necesitamos incorporar a estos sectores precisamente para mejorar su capacitación, su capacidad de gestión, y que puedan aportar mucho más a la economía nacional. Los organismos apuestan más bien a tratar de formalizar a estos sectores. ¿Y cuál debe ser el rol del Estado en buscar esa formalidad? ¿Y qué grado de participación recomiendan ustedes a las cámaras de comercio a nivel de todo el país? Porque esto ya es una expansión general, sí, que vivimos en estos tiempos, licenciado Cárdenas. Sí, de hecho, más bien a raíz del peso que tiene este sector, las cámaras de comercio han estado impulsando programas para formalizar, para apoyar capacitaciones de las gestiones de la microempresa. Todas estas ferias del sábado van en esa misma línea, y yo creo que en esa misma dirección debería ir el sector de gobierno, tratando de fortalecer estos grupos, porque tampoco tienen acceso, por ejemplo, a financiamiento formal, que es un poco menos caro que el acceso que tienen a prestamistas no bancarios, entonces con tasas de interés mucho más altas. Entonces se mueven en otro tipo de economía, con otro tipo de costos. Sin embargo, también para ellos el balance de formalizarse, tenemos que sopesar los beneficios que tendrían que recibir, en este caso de capacitación, de alguna tasa especial de impuestos si fuera el caso, pero más bien sería de apoyo gubernamental en organización, apoyo en tecnología, en gestión de empresas, manejo de finanzas, etcétera. Porque para ellos el costo de tener que estar tratando con tema de impuestos del SAR, digamos, que cada vez
tenemos un sistema tributario bastante complejo, digamos. Entonces esto se les hace difícil y tienen miedo, tienen temor muchas veces de más bien entrar a formalizarse por esa, no entrar en esta dinámica. Se sumarían los impuestos municipales, tendrían que pagar por lo menos salario mínimo, tendrían que pagar 13º, 14º, todos los derechos. Entonces al final hacen su balanza y por eso son muy reacios a tratar de formalizarse. Entonces requiere un trabajo bastante combinado para poder incentivarlos y que realmente vean beneficios en el hecho de ser formales. ¿Y las ofertas del Estado han funcionado, han sido efectivas? Porque nos hablan de que la creación ahora es rápido, que se le genera un espacio libre de impuestos por cierto periodo al ser empresas nuevas. ¿Son reales todos estos proyectos? Sí. ¿O es más de un compromiso que lo presentamos hoy ante la opinión pública para mostrar que estamos bien, pero la realidad de mercado es otra, licenciado sí. Cárdenas? Mire, la facilitación para integrarse ha venido con la asociación que se ha hecho con las cámaras de comercio, precisamente, y el COEP, para manejar estos procesos de registro, que sí es cierto que se han disminuido los pasos, digamos así, es menos tedioso ahora para conformar la empresa. Seguimos teniendo dificultades con el tema de los registros sanitarios, por ejemplo, para certificar los productos que muchos de estos microempresarios ofrecen en el mercado. Eso sí es cierto. También, quizá un poco a través de crédito solidario, se ha ido apoyando, pero continúa siendo bastante poco, digamos, en relación a la necesidad. Si estamos hablando de más del 70% de la economía, realmente son una gran cantidad de empresas. Muchas de estas están incluso gerenciadas por mujeres, hay muchas que están en el comercio y muchos en el sector agropecuario también. ¿Son estas expresiones propias de la falta de inequidad que vive el país ante las exigencias que se tienen de las alcaldías, los registros que hay que pagar, los impuestos que se deberán tributar ante el SAR? Solo por citar algunos de los ejemplos de los tantos pagos que se deben realizar para constituirse en el país. Claro, ahí necesitamos realmente un régimen simplificado, aunado a un paquete de incentivos en términos de acceso a capacitación, a fortalecimiento institucional, financiamiento, pero igual con cuidado, digamos, porque a veces se puede pensar de que el financiamiento es como la tabla de salvación de muchas de estas empresas y realmente tienen que estar vinculados a una expectativa de ventas, lo que llamaríamos formalmente como economistas un plan de negocio, porque si voy a adquirir un préstamo es porque el volumen de ventas que yo proyecto tener me va a dar ingresos suficientes para pagar el préstamo y mantener mi empresa a flote. Pero más bien, si solo recibo el financiamiento, pero no mejoro en términos del comportamiento de las ventas, del funcionamiento de la empresa, más bien voy a terminar casi perdiendo la empresa o perdiendo los pocos activos que tenga. Entonces hay que combinar una serie de paquetes y hacer, como decíamos, regímenes simplificados para poder atraer a esta masa de empresas, de microempresas que están ahí, para poder tratar de formalizarlas. ¿Cómo guiarnos de manera adecuada? ¿Cuál es la recomendación de los economistas? Porque si vemos el mercado actual, hablando de este sector, como que nos hemos concentrado específicamente en tema de pandemia, equipos de bioseguridad, comida, y ahí estamos en un círculo que no nos permite salir y dar el paso a la excelencia y competir. ¿Cuáles son los grandes nichos en los cuales se debe ir pensando? Bueno, ahora el mercado nos está orientando a mayor uso de tecnología, por ejemplo, aprovechamiento de las redes mismas. Hemos visto que precisamente la otra cara de la pandemia, mucha gente que quedó desempleada o suspendida fue abriendo pequeños negocios y a través del uso de Internet ha logrado irse insertando en el mercado, digamos, y esto son condiciones que se van dando. Pero sí, para fomentar este sector, definitivamente, el problema que ha tenido el sector bancario, el sector financiero, por ejemplo, es que estas empresas como son pequeñas, el nivel de crédito para cada una es también poco
y el costo de atenderlas individualmente, como es la costumbre de los bancos, es muy alto. Pero entonces la tarea es ver cómo hacemos cadenas de valor según el tipo de rubros que puedan estar fomentados dentro de determinadas zonas para poder hacer atenciones integrales y a través de organizaciones, no necesariamente con pequeñas empresas individuales, porque eso realmente no va a ser muy caro. En el sector agropecuario, por ejemplo, ha sido muy exitoso esta experiencia de asociación que ha tenido organizaciones como Funder, la Fundación Hondureña para el Desarrollo Rural, con unos bancos y supermercados para poder integrar muchas de estas microempresas, productores pequeños, hacia el mercado y ha resultado exitoso realmente. ¿Y qué de la gran empresa? ¿Cómo incorporarla también con incentivos, con medidas que le permitan en parte la recuperación de puestos de trabajo, que ese ha sido el otro gran impacto de la economía nuestra en los últimos 14, 15 meses? Sí, sí, en el caso de la gran empresa depende en principio de la recuperación general de la economía. O sea, pues ellos estarían más interesados en acelerar los procesos de vacunación, que se aceleren los procesos de reconstrucción y de dinamización de otros sectores que todavía están cerrados, para que de esa manera tener un dinamismo en términos de su demanda y de sus posibilidades de producción, digamos, asumiendo que ellos tenían menos riesgo financiero o no tienen problemas de capital. En el caso de las empresas que están orientadas al mercado interno. En el caso de las empresas que están orientadas hacia la exportación, realmente el impacto fue más durante la pandemia y cuando estuvo cerrado todo el comercio internacional. Ahora debería irse abriendo un poco más rápidamente las posibilidades de reactivación para este tipo de empresas. El presidente del Colegio Hondureño de Economistas, Elmis Cárdenas, con nosotros al banquillo. Una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros don Elmis Cárdenas, presidente del Colegio Hondureño de Economistas. La empresa privada tiene como gran apuesta, dentro de una dinámica económica buena en este segundo semestre que estamos por arrancar, recuperar puestos de trabajo. ¿Es posible en medio de las dificultades que atravesamos, teniendo en el próximo noviembre elecciones en el país donde normalmente hay descuidos presupuestarios? Sí, sí, realmente somos un país siempre hemos tenido un elemento de riesgo en economías subdesarrolladas como la nuestra. Digamos, siempre hay un premium que se refleja en las tasas del financiamiento externo o la comparación de las tasas de nuestros bonos soberanos contra las tasas de los bonos sin riesgo de la Fed, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero en el caso nuestro sí se suma el riesgo político, por ejemplo, en años electorales, y dadas las últimas experiencias, generalmente los inversionistas posponen sus decisiones de inversión para esperar que se resuelva favorablemente y que como país aprendamos a hacer elecciones transparentes y que respetemos la voluntad de los electores, que los que pierdan respetan a los que ganan y viceversa, y que se respete la voluntad popular. Pero entonces esa incertidumbre nos hace daño porque muchas inversiones se posponen o se van hacia otro país ante la incertidumbre de si hay un cambio de gobierno o si hay una crisis política nueva y nos van a cambiar las reglas del juego. Entonces esto es una dificultad. En términos de empresas, yo siento que nos ha estado ayudando definitivamente la recuperación de la economía de Estados Unidos. Digamos, nuestra economía depende en un fuerte componente del sector externo. Ahí nos ha ayudado también, además de la economía propia de Estados Unidos, el mejoramiento en algunos precios de algunos productos de exportación nuestros, como el café, la palma africana, que nos han estado ayudando, un poco el azúcar, incluso el camarón. Esto también nos va a generar un poco más de dinamismo.
Pero a la vez también ese mismo incremento de precios nos afecta de manera adversa porque hay muchos productos alimenticios que van subiendo de precios a nivel internacional, el petróleo también va para arriba y eso también nos juega un poco en contra y eso nos afecta, nos retrasa un poquito más el crecimiento. Y estamos registrando niveles de productividad óptimos de ciertos productos que el gran mercado estadounidense requiere, o ahí entramos en una gran dificultad, que no tendremos la suficiente capacidad para traer esos recursos en dólares al país. Sí, ahí la productividad está determinada casi directamente con la formación de la mano de obra, las competencias que tenga la mano de obra. Definitivamente nosotros teníamos años promedio de escolaridad arriba de 7, posiblemente bajemos un poco de años. Entonces con un promedio de 7 años de escolaridad, empresas de tecnología que necesitamos atraer, no prefieren irse a otros países. Pues ahí es donde necesitamos mejorar el sistema educativo. Hay muchas carreras técnicas que se han ido más bien disminuyendo. A nivel de formación básica, necesitamos reorientar el tema del INFOP para la educación no formal también, para darle esta calidad y este nivel que podrán exigir otros sectores más dinámicos de la economía, con productividad más alta y que pueda mejorar el nivel de salario y de productividad promedio general de la economía. ¿Enfrentaremos, licenciado Cárdenas, una especie de contracción en inversión foránea por todo el acontecimiento que tenemos por enfrente a partir de julio? ¿No habrá ese riesgo de capitales como quizás lo pensamos nosotros? Recordemos que en términos de inversión extranjera directa, más bien la economía mundial, digamos, a nivel mundial, después de 2017, los flujos de inversión extranjera vinieron disminuyendo y también a nivel interno de Honduras fueron cayendo desde 1.100, 1.200 millones de dólares, que era más o menos el promedio que veníamos manteniendo, hasta 400 millones y menos el cierre de 2020. Y un porcentaje de entre 60 y 70% de esta inversión extranjera directa es de reinversión de empresas extranjeras que ya están radicadas en el país. En este esquema yo pensaría que mantener los niveles de inversión que teníamos todavía hasta 2019 para un despegue sería un reto. Y ahí dependemos de la capacidad de gestión del país. En temas de reconstrucción nacional, por ejemplo, vemos que se tardó un poco el Estado en las licitaciones para las obras de reconstrucción del Valle de Sula. Hay muchos proyectos de infraestructura que requieren también avanzar. Ahora más bien ya vienen las lluvias, eso hace más lentos estos procesos de construcción. Hay proyectos grandes también que están en lista de espera, el caso de proyectos hidroeléctricos que también nos van a ayudar a mejorar la matriz energética, como Los Llanitos y Catuyo. Entonces hay muchas inversiones importantes que pueden tener cabida de inversión extranjera en este caso. Una de las condiciones es siempre la estabilidad, tanto la parte macroeconómica, que hasta ahora la habíamos tenido, pero también la estabilidad institucional, lo que decíamos, el funcionamiento del Estado de Derecho, el respeto a las leyes. Y ahí hay un punto, perdón, licenciado Cárdenas, que resulta clave y que el sector privado lo ha venido reclamando constantemente: seguridad jurídica, porque en parte eso es el gran atractivo que ven los nuevos capitales. Sí, la credibilidad del país realmente a nivel internacional es importante. Honduras más bien ha caído en las mediciones internacionales de Banco Mundial y otros organismos que miden temas de competitividad, temas de funcionamiento de
de la economía o del Estado de Derecho, y eso se refleja en que el país se vuelve menos atractivo, hay menos flujo de inversiones, y esto definitivamente es un tema que necesitamos mejorar para realmente hacer efectivo ese deseo de atraer inversión. Ya mencionábamos que en año político también eso se complica un poco más, pero necesitamos ir dando señales de que institucionalmente se funciona como país y que estamos siendo responsables en el cumplimiento de la normativa nacional. ¿Qué tanto ayuda que firmas encuestadoras, firmas crediticias, revisen la situación del país? Citamos Standard & Poor's, que es la más común a nuestros oídos, estén diciéndonos que sí, que estamos bien, pero el de a pie no certifica ese bienestar. Claro, es que esas mediciones son más para hacia afuera, digamos, y ellos miden basado en el comportamiento macroeconómico, en este caso el haber tenido déficits fiscales bajos hasta 2019 nos ayudó, el hecho de haber acumulado también más de 8.000 millones de dólares en reservas, producto de las remesas y del poco dinamismo del comercio exterior nuestro. Eso mejora la imagen como para decir, no esperamos que esta economía tenga problemas de capacidad de pago en el corto plazo. Eso es más o menos el mensaje hacia afuera, pensando en que si Honduras vuelve, como le tocó volver en el 2021, a colocar bonos soberanos, entonces que sí haya inversionistas interesados en adquirir dichos bonos, digamos. Y eso no tiene nada que ver con el otro componente que menciona usted. Si la economía está creciendo de manera uniforme, o estos temas de pobreza y desigualdad por los que ya nos calificaron como uno de los países que tenía más porcentaje de hogares en miseria o en pobreza extrema, esto no entra en esas mediciones porque son más macroeconómicas y más una imagen hacia afuera de nuestra capacidad de cumplir obligaciones con el resto del mundo. El presidente del Colegio Hondureño de Economistas, Elmis Cárdenas. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el presidente del Colegio Hondureño de Economistas, don Elmis Cárdenas. Esto que revisábamos en el segmento anterior, que es más externo, que ya nos lo explicaba, sí abre las puertas para que vengan recursos, hayan préstamos, los famosos bonos, algunos criticados, otros lo alaban, pero al concluir todo esto, a lo que nos lleva es a un escenario de endeudamiento que cada día más mete presión a nuestro presupuesto. Veamos, por ejemplo, licenciado Cárdenas, el tema del endeudamiento, el pago del servicio a la deuda, que año con año va para arriba y hoy estamos ya por encima de los 40.000 millones, algo histórico para el país. Sí, lo que decíamos, a nivel externo, el mayor temor para una economía es lo que llamamos el término de parada súbita o sudden stop, en el sentido de que la economía entra en crisis, requiere ir a buscar financiamiento externo y los inversionistas le dicen, no, usted es muy riesgoso, nadie quiere comprar bonos del país, digamos. Entonces, ese temor es el que nos están diciendo estos calificadores de riesgo de que ahorita no existe. Sin embargo, sabemos que durante 2020 y todavía en 2021, mucha de la deuda que se ha tenido que adquirir ha sido para pagar salarios, para pagar gasto corriente, algo que en general no es recomendable, aunque en términos de pandemia y dada la crisis fue generalmente aceptado. Incluso recordemos que el Estado vio caída su recaudación fiscal en el presupuesto de 2020. Creo que las proyecciones andaban en 110.000 millones de lempiras que iba a recaudar el SAR,
y al final creo que fueron 84.000 millones, fueron prácticamente 26.000 millones de lempiras menos, que tuvo que hacer uso de otras fuentes para poder cubrir. Además se sumó los déficits ya acostumbrados casi de la ENE, para lo cual se tuvo que recurrir a colocar bonos bonos soberanos en el mercado internacional. Pero habrá un momento en que vendrá un alto, que ya claro, el tema de pandemia, que ha sido uno de los argumentos de los últimos meses de los fenómenos naturales, ya no tendrá validez ante los ojos de los organismos de crédito o a quien le presta, a quien entre en el tema de bonos soberanos. Sí, de hecho recordemos que todo este proceso hasta ahora ha estado tutelado, digamos, y con el visto bueno del Fondo Monetario Internacional. De hecho, en su última visita, a partir de que ampliaron su programa de emisión de derechos especiales de giro, ampliaron la capacidad para Honduras y le aumentaron 215 millones de dólares más para poder recibir financiamiento a través de la facilidad con el Fondo Monetario. Sin embargo, es claro que esta situación no puede continuar, digamos, porque ¿qué es lo que ha pasado? A través de la flexibilización de la ley de responsabilidad fiscal, se permitió un déficit fiscal de 5.5% en el 2020 y otro tanto similar en el 2021. Pero esos déficits significan acumulación de más deuda. Definitivamente no podemos seguir acumulando más deuda en los subsiguientes años. Entonces ahí viene ahora que la renegociación con el Fondo Monetario va a tener que cambiar de cara al próximo gobierno, porque ya no va a poder seguir teniendo esos déficits fiscales porque ya se va poniendo en riesgo el tema de la adquisición de deuda. Entonces va a tener que hablar de ajustes fiscales necesariamente con miras al próximo gobierno. Tanto por el lado de los gastos, asumir por el lado de los gastos, ver la revisión de las exenciones fiscales, reducir el gobierno, duplicidades que puedan haber, y también por el lado de los ingresos habrá que ver de qué manera se puede manejar alguna mejora tanto en la institucionalidad, en la recaudación del SAR, ligada a la recuperación de la economía, pero también algunos impuestos que se mencionan, particularmente impuestos a estos servicios digitales de magnitud internacional, por ejemplo, Netflix, Uber, Globo, muchas de estas. Pero impuestos sobre ventas, eso sí es un término delicado, sí, pensarlo a futuro. Sí. De hecho, los que lo han intentado no ha sido muy buena la experiencia, que fue Costa Rica aquí en Centroamérica, y todavía Colombia no sale de su problema porque se fue ramificando con varias otras cosas, que quisieron hacer ajustes fiscales también en estas crisis y tuvieron un rechazo. O sea que en tema de impuestos internos siento que no habría espacio para tocar. Licenciado Cárdenas, y en este escenario complejo, que debemos decir que son aspectos que poco lo abordan los políticos, porque más están ahora centrados en temas de identificación, en temas de fraude, pero de realidad de país, ¿ha obtenido usted conceptos adecuados en quienes aspiran a regir la nación en los próximos 4 años de conocimiento pleno de estos elementos que nos ha adelantado hoy? Hasta ahora no, realmente como usted dice, la preocupación hasta ahora es cómo formar alianzas, cómo hacer asociaciones para poder llegar al poder, digamos. Sí hay algunos planteamientos generales. El movimiento de Yani, por ejemplo, tiene algunos idearios. He visto que Libre también acaba de sacar algunos lineamientos generales, pero realmente las cosas concretas... lo grueso que decimos nosotros... Sí, eso todavía no está, digamos, y lo tendrán que ver al momento que se decida quién ha sido el ganador. Definitivamente yo creo que los economistas que están en estos equipos sí están conscientes de la dificultad que van a afrontar una vez hecho gobierno. Digamos, sabemos que ya mencionaba usted que ya el peso de la deuda ya va equivaliendo a más de
44.000, 45.000 millones de lempiras al año. Si sumamos a eso los compromisos del 11% de transferencia para las alcaldías, el 6% para la universidad, el compromiso para la corte. Eso es imposible de pronto cumplirlo. Y lo que ocurre es que casi todo el poco ingreso fiscal que hay ya está comprometido. Entonces hay poco espacio para hacer política fiscal, para atender sectores sociales o para impulsar crecimiento de lo que estábamos hablando, necesidades de las micro, pequeñas empresas, por ejemplo. Y ahí se viene el cuello de botella. Ahí es donde vamos a necesitar hacer acuerdos, hacer pactos sociales, pactos fiscales mismos con el mismo sector privado para ver cómo se pueda financiar un programa de desarrollo que sea inclusivo, lo que decíamos que abarque también a todo este sector de empresas, de microempresas que tienen empleos precarios y que pueda entonces el crecimiento no ser en unos pocos, sino que también disminuir un poco esa desigualdad que tenemos en el país. Hay quienes incluso han pensado, no sé qué concepto tiene, me gustaría escucharlo, licenciado Cárdenas, y plantean las sedes como la gran solución. Aspectos y asuntos que muchos sectores la han rechazado. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Encontraremos recursos como nos han vendido ahí en esas zonas especiales? Mire, la sede es un recurso que se ha venido planteando a nivel internacional, incluso comparaciones con Cuba, que recientemente habilitó en Mariel también proyectos similares, pero con algunas características diferentes. Hasta ahora la discusión ha estado más en el tema legal, formal, de soberanía, de implicaciones a largo plazo para el país. Sin embargo, realmente, para hacer una evaluación más concreta desde un punto de vista económico, necesitamos saber de qué estamos hablando en términos de números, como usted dice, para los economistas, ¿no? No tenemos claro, por ejemplo, cuánto monto de inversión se está hablando en cada una de estas sedes, cuál es la proyección de empleo que se va a generar en los próximos 10, 15, 20 años, porque esto es de mediano y largo plazo, y eso de nuevo requiere una discusión bastante amplia porque los impactos para mediano y largo plazo son importantes para el país. Entonces sentimos que necesitamos sentarnos con mayor claridad sobre cuáles son los beneficios y realmente cuáles son los riesgos de estas ciudadelas y ver entonces cuál es la mejor decisión para el país. Hay muchos conceptos oscuros que no los tienen claro. Falta información, digamos, realmente, porque sí, por ejemplo, el tema fiscales, digamos, se entiende que las sedes van a poder cobrar sus propios impuestos, van a ser como el equivalente a las municipalidades que tienen esos derechos. Un estado aislado dentro del propio estado, para citarlo así. Esa es una de las discusiones en el tema jurídico y de soberanía, digamos, porque sí van a tener su propio esquema fiscal, van a poder cobrar un 12% de impuestos sobre renta a personas naturales, hasta un 16% a impuestos sobre renta a personas jurídicas, un 5% de impuestos sobre venta, solo que todos esos impuestos los tienen que utilizar para mejorar las condiciones dentro de su sede. Incluso tienen autonomía para manejar su sistema educativo. Es decir, si van a tener una inversión en cualquier tipo de tecnología que requieran, van a poder poner sus propias escuelas para formar su propia mano de obra en estas áreas. Pero también ellos van a poder decidir qué moneda va a circular en esa sede. Ellos van a decidir a qué tipo de ley se van a acoger, si es una ley anglosajona o la ley nuestra. Es cierto que los magistrados, el Poder Judicial tiene que aprobarle los jueces que van a tener, pero ahí van a tener una jurisprudencia, una autonomía bastante amplia, lo cual es lo que es importante tener mayor claridad cómo puede ser el impacto. Le agradezco, licenciado Cárdenas, muy amable. Gracias por su invitación, Ricardo. El presidente del Colegio Hondureño de Economistas, Elvis Cárdenas, por su sintonía, muchas gracias.